continuamos ahora con el programa. El tiempo nos ha ganado, es muy importante. Y el siguiente tema es diagnóstico y prevención, diagnóstico, prevención y control de enfermedades inmunodepresivas. La ponente para este tema es la doctora Eliana Icochea Arrigo, profesora principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora es magíster en salud animal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en patología aviar, jefa del Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria y responsable del programa de segunda especialidad en avicultura de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable técnico del Laboratorio de Patología y Diagnóstico de Certificaciones del Perú y asesora del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Adelante, doctora Icochea. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de la ABEN, del Congreso Peruano de Avicultura, por invitarme a participar como ponente en este importantísimo evento. El tema que se me ha asignado es diagnóstico, prevención y control de enfermedades inmunosupresivas. Y vamos a pasar a la primera diapositiva. Primero, para mostrar la importancia de un sistema inmune sano, porque de eso va a depender la respuesta que tenga el ave a las vacunaciones o a las infecciones naturales que ocurren cuando se expone a los patógenos en campo. Y esta respuesta, como todos sabemos, es de dos tipos: la innata, que es la respuesta natural, y la adaptativa, que viene a ser la respuesta inmunológica. Ahora, así como que el ave infecta, el efecto de la infección del microorganismo en el ave ocasiona una respuesta. Y esa respuesta es justamente debida a que hay muchos agentes que ocasionan inmunosupresión. Y esos son los que vamos a enfocar hoy día. Pero así como hay agentes que ocasionan inmunosupresión, los agentes también tienen otro mecanismo y el ave responde contra la inmunosupresión con la respuesta inmune y adaptativa para contrarrestar la infección del agente. El agente intenta sobrevivir ante la infección, volviendo a atacar con lo que es conocido como inmunoevasión. Y la inmunoevasión no es otra cosa que la intención del agente de contrarrestar la respuesta innata y la respuesta inmune adquirida que intenta eliminarlo. Entonces, el microorganismo, los patógenos, tienen, vamos a decir, dos respuestas en el ave. Una es que ocasionen en ellas inmunosupresión, y cuando el ave responde, tratar de defenderse, evadir esa respuesta inmune. Entonces tenemos las dos figuras de inmunosupresión y inmunoevasión, que ocurre con la mayoría de agentes. Ahora, la inmunoevasión generalmente ha sido señalada para los virus grandes, virus ADN, como el virus herpes, el de laringotraqueitis infecciosa, el virus de Marek, los adenovirus, que son virus grandes. Y siempre se ha reconocido en ellos la característica de evadir el sistema inmune. Un ejemplo, una forma importante, la más conocida de evasión del sistema inmune es la latencia, que ocurre en laringotraqueitis, ocurre con la infección por el virus de Marek. Pero también en los últimos años se ha reconocido que los virus pequeños, ARN, como paramisovirus, los coronavirus, vamos a decir el virus de la infección bursal, los virus también evaden. Y la principal forma de evasión del sistema inmune en estos virus es mediante el bloqueo del interferón tipo 1, una de las principales formas. Entonces, ya centrando el tema sobre la inmunosupresión, ¿no? ¿Quién causa inmunosupresión? No solamente patógenos son causantes de inmunosupresión o inmunodepresión, sino todos sabemos que existen otras condiciones que pueden también causar depresión del sistema inmune. Y dentro de ellos, por ejemplo, el estrés, las condiciones medioambientales, el estrés, los errores de manejo que generan estrés en el ave. Ahora, hay dos tipos de inmunodepresión o inmunosupresión. Un tipo es el que se produce la inmunosupresión con una enfermedad clínica. Y ahí hay la inmunosupresión sin enfermedad clínica. Tenemos las dos modalidades, ¿no?
por supuesto que las peores son las sin enfermedad clínica, porque son las que son silenciosas, esto no las notamos, etc. Ahora, ¿qué cosa es un agente inmunosupresor o inmunodepresor? Generalmente se le considera inmunodepresor a la gente que es linfotrópico, o sea, que tiene su blanco celular, es un linfocito, por ejemplo, el linfocito T del timo o el linfocito B de la bursa. En esta diapositiva estamos viendo todas las células que intervienen en la respuesta innata, que es la respuesta inflamatoria, y la respuesta adaptativa inmunológica. Y entonces hay virus que se multiplican en el linfocito T, hay otros en el linfocito B, hay otros que se multiplican además en el macrófago. Entonces, el virus se considera inmunosupresor cuando es linfotrópico al linfocito, y en ese caso va a haber una disminución de la respuesta inmune, ¿no? Y en el caso de que haya una multiplicación dentro del macrófago, vamos a tener nosotros una disminución de la respuesta innata. Entonces, en todos estos casos, nosotros consideramos que el agente es inmunosupresor. Entonces, los virus linfotrópicos que afectan el linfocito B, el T o el macrófago son los más importantes, depresores del sistema inmune. Ahora, ¿cuáles son ellos? ¿No? El más conocido y el más importante de todos, y al que más nos vamos a referir, es el virus de la infección bursal. El segundo virus inmunosupresor es el virus del agente de la anemia del pollo. Y el tercero es considerado el virus de la enfermedad de Mare. Estos tres virus, su blanco celular es un linfocito, diferente tipo de linfocito. En el caso de la infección bursal, el B; en el caso del virus de la anemia, el T; en el caso del virus de Mare, que es inmunodepresor por el linfocito B. Pero también, obviamente, es inmunodepresor los virus de la reticuloendoteliosis y el reovirus. Y hay controversia sobre el virus de leucosis aviar. Y habíamos dicho en un principio que no solamente los patógenos son causantes de depresión inmunológica, sino las condiciones de estrés. Y el estrés es de diversa índole. Puede ser estrés de falta de agua, falta de alimento, amoníaco excesivo, el estrés social cuando movilizamos, asustamos a las aves o la movilizamos de un lado a otro, estrés de temperatura, que es uno de los peores, el estrés de la enfermedad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una colisepticemia por mal manejo del ambiente, y revisamos posteriormente la bursa y el timo y la vemos atrófica. Y las infecciones bacterianas inducen depresión del timo, de la bursa, y atrofia de timo y bursa como si fuera un virus linfotrópico. Y las micotoxinas, como ya lo sabemos. Pero nosotros vamos a ir al llano, que es el tema, que son hablar de los agentes inmunosupresores, y más nos estamos refiriendo a los patógenos que son inmunosupresores. Pero coincidentemente todos estos virus que causan inmunosupresión son virus que tienen características similares en cuanto a que son muy resistentes al ambiente, porque son no envueltos, son estables, resisten muchísimo la temperatura sobre todo. Por eso en condiciones de estrés por calor es peor, porque el ave es más susceptible con el calor, y además el virus sobrevive en el calor. Entonces, y es fácil darse cuenta, por ejemplo, que el virus virulento de Gumboro prevalece más o ha emergido más en las ciudades de alto calor, de temperatura alta. Esto, Brasil, vamos a decir Santa Cruz, y así, en general, vamos a decir, en Perú, en Puerto Maldonado, que es la zona de la selva. Entonces hay que tener en cuenta que estos virus están más felices todavía en las épocas de verano que en el invierno. Ahora, dentro de eso que estamos mostrando, porque acá también está el adenovirus que causa hepatitis a cuerpo de inclusión, lo he puesto porque es de la cama, pero realmente no es un virus linfotrópico en sí, ¿no? El hepatocito es su blanco celular, no es un linfocito en el caso de la hepatitis. Pero acá nos vamos a quedar con los cuatro. Ahora, hoy día vamos a hablar más de Gumboro y un poquito de anemia, y muy poco de Marex, si hay tiempo. Reovirus siendo tan importante hoy en día, porque lo es, porque también es un virus que cada vez han emergido nuevas variantes que están causando problemas en diferentes partes del mundo avícola, pero vamos a referirnos mucho más hoy al Gumboro y a la anemia. Entonces, hablando primero del virus de la anemia, como lo más importante de este virus es un virus de transmisión vertical. No solamente es un virus que causa depresión del sistema inmune, porque su blanco celular, vamos a decir, el linfocito T principalmente, pero sobre todo que ocasiona transmisión vertical y una forma clínica en el pollito de un día o de una semana,
causando mortalidad y una enfermedad que le llaman clínica, pero en realidad es de lo más atípica, pero lo peor de todo es que causa inmunosupresión o depresión inmune, que la vamos a ver de una manera diversa, ¿no? Diversa. La infección subclínica ocurre en el ave adulta, es asintomático. Este es el virus más pequeño de todos los virus. ¿Qué características tiene? El ser el más pequeñito, tiene solamente 2.3 kilobases. El ser el más resistente, es altamente resistente, pero afortunadamente tiene una ventaja, el de que no hay variaciones antigénicas. Es un solo serotipo, hasta el día de hoy se considera que es un solo serotipo, no hay variación antigénica, entonces por ese lado es una gran ventaja, porque permite una inmunización correcta de la reproductora, permite un control por vacunación bastante bueno. Entonces, pero ¿cómo causa inmunosupresión el virus de la anemia? Y su blanco celular, habíamos dicho que son los linfocitos, el blanco es el hemocitoblasto, que es el precursor, vamos a decir, es el precursor del mieloide. Entonces, el virus afecta, al afectar el hemocitoblasto, que es el precursor de esta serie mieloide, nosotros vamos a tener una disminución de eritrocitos, que es el glóbulo rojo del ave. Por lo tanto, van a haber hemorragias, va a haber anemia, por eso el virus se llama del agente de la anemia. Va a haber una disminución de heterófilo viar, que es la principal célula fagocítica del ave, y entonces es el líder de la respuesta inflamatoria. Entonces nosotros vamos a tener un problema de una disminuida respuesta inflamatoria, sobre todo para las infecciones bacterianas. Por eso es eso, un producto de inmunosupresión es la polisepticemia. La disminución de heterófilos genera este problema. Y de otro lado hay disminución de trombocito, que es la plaqueta del mamífero, el equivalente, y entonces vamos a tener hemorragias. Por eso la forma clínica cursa con hemorragias musculares, hemorragias en el proventrículo del pollito chiquito. Por un lado, afecta esta serie mieloide, pero el virus también tiene otro blanco, que es el linfocito T inmaduro, ¿no? El que se encuentra en la corteza del timo, y no, entonces causa una disminución de linfocitos T, deprimiendo la inmunidad celular, y también la humoral, porque el linfocito T ayudador es parte de la inmunidad humoral, ¿no? Entonces, al único que no va a tocar el virus de la anemia es al linfocito B, que es el productor de los anticuerpos. Pero el blanco más importante del virus, entonces, es el timo, porque es el linfocito T el más afectado. Acá hay estos son grados de afectación, pero no voy a definirme. El otro virus que hemos dicho es el virus más importante inmunosupresor de las aves. ¿Por qué? Por su frecuencia, porque está en todo lado. Eso, o sea, lo tenemos también en la cama, pero es más difícil de controlar. Es un virus de la familia Virnaviridae, es un avivirnavirus, igualmente que como el otro es altamente resistente a las condiciones ambientales, a la temperatura. El problema del virus de infección bursal que es un virus ARN, a diferencia del virus de la anemia, que es un virus ADN chiquito, es un virus que es un solo serotipo. En este caso es un virus ARN con fácil tendencia a la mutación, al cambio. Es un virus de genoma segmentado. Entonces, el problema del virus de infección bursal fue la emergencia de cepas variantes. Entonces, tenemos una cantidad de virus diferentes y eso complica, si bien es cierto, existen herramientas para el diagnóstico, herramientas de prevención, complica el control del virus de Gumboro en el campo, definitivamente. El hecho de haber variaciones antigénicas es un problema, eso es lo que pienso. Ahora, ¿cuál es la patogénesis del virus? El virus infecta a las aves. Si bien hemos visto en anemia, la principal fuente de transmisión es vertical, causando inmunosupresión temprana. En el caso del virus de Gumboro no existe transmisión vertical, pero la transmisión horizontal es muy alta, porque el virus está presente en la cama y encima en su diversidad antigénica. Ingresa por vía oral, o sea, es ingerido por el ave, llega al tracto digestivo, es tomado a nivel de células linfoides, placas de Peyer, tonsilas fecales, y llevado hacia la bursa de Fabricio, principalmente, que es el blanco celular. También va a otros lugares donde hay linfocitos, en el vaso y en las tonsilas mismas fecales. En la bursa de Fabricio tenemos que va a infectar el folículo linfoide. En este trabajo, por ejemplo, se ve por inmunohistoquímica la presencia del ARN viral en la médula. Sin embargo, se conoce
que el blanco celular del virus es el linfocito inmaduro, que normalmente está en la corteza, no en la médula. El linfocito inmaduro, el linfocito B inmaduro, de la corteza madura va a la médula y ahí sale para ir a los órganos secundarios. Pero en estas diapositivas que están viendo, de este trabajo, se ve cómo al tercer día posinfección hay una gran cantidad de virus en la médula. A los 5 días de infección tenemos ya el virus copa prácticamente todos los folículos linfoides, destruye, y después a los 14 vemos una repoblación de linfocitos en la bursa de Fabricio. Ahora, vamos a decir, el periodo de infección, el periodo activo de infección es bastante rápido en el caso del virus de Gumboro. Acá se dice que la fase aguda no dura más de 10 días. Acá estamos viendo la cantidad de virus de este mismo trabajo que fue probando la inmunopatogenicidad de una cepa virulenta del virus de Gumboro, y se ven como al tercer día tiene su pico de infección, como estamos, cuarto, quinto, y después rápidamente ya desaparece, dejando al ave con una depresión linfoide y una predisposición. Hemos dicho que el blanco del virus es la bursa, y dentro de ella es el linfocito B inmaduro, lo que va a dar origen, obviamente, a una depresión linfoide, principalmente de bursa de Fabricio, con atrofia de los órganos, y en mucho menor grado para las cepas más se conoce con las variantes que afectan en cierto modo también al timo, pero no son afectados los linfocitos T, CD8, citotóxicos, ni ni T, CD4, ayudadores. Ahora, se produce una activación, una estimulación de las citoquinas proinflamatorias, como estamos viendo en este caso, pero a la vez también se produce una activación y estimulación de las citoquinas antiinflamatorias, como el factor de crecimiento de transformación. Y esto es la base de disminuir la diferenciación celular, porque si bien es cierto el linfocito B inmaduro es el afectado, principalmente son afectados los linfocitos B que expresan en su superficie inmunoglobulina CM, afectándose principalmente la respuesta primaria. Ahora, además, el virus de Gumboro se multiplica también en el macrófago, disminuyendo la población de macrófagos en la bursa de Fabricio y en los demás lugares donde haya agregado linfoide, obviamente. Bueno, este es el mecanismo de depresión inmune, como vemos, del virus de Gumboro, y acabamos de ver también las células linfoide, la célula linfocito T y las de la serie mieloide afectadas con el virus de anemia. Ahora, esos son los dos principales virus el pollo de engorde. En la reproductora, los sistemas de bioseguridad, limpieza, descanso de la granja y aislamiento de las granjas hacen que esto no sea gran problema a nivel de reproductora. Tampoco a nivel de pollitas no es frecuente, porque las pollitas hoy en día, la mayoría, están levantadas en batería, entonces no están en contacto directo con la cama, entonces las probabilidades son mucho menores. En cambio, no es así con el pollo de engorde, que nosotros tenemos áreas densamente pobladas de granjas, vamos a decir, y además también una densidad poblacional bastante alta, pisos de tierra, características, y tenemos ambientes que a veces son de sistemas a galpón abierto, donde hay diferentes condiciones de estrés. Entonces, los problemas de inmunodepresión son mucho más importantes a nivel de pollos de engorde. Ahora, nosotros sabemos que en el virus de Gumboro, que es el más prevalente, y es lo que estamos viendo, todos ustedes saben que hay las cepas clásicas muy virulentas, que hemos tenido solo en Puerto Maldonado y que hay en algunos países han sido detectadas, pero en la costa peruana nosotros no tenemos virus virulento de Gumboro, pero sí tenemos las cepas clásicas que están mundialmente diseminadas, porque el virus de Gumboro es un virus ubicuo, está en todo lugar donde haya ave, y hemos dicho que está en la cama. Ahora, ¿qué causa una cepa clásica no muy virulenta? Los virus virulentos se hacen notar. Los virus virulentos de Gumboro causan mortalidad. En Puerto Maldonado tuvimos 60% de mortalidad en ponedoras vacunadas, y en pollos de engorde tuvimos alrededor de 5 o 6% por el virus virulento. Nosotros, en los experimentos que hemos hecho con la cepa Faralger, que es la F5270, que es una cepa clásica en pollos de engorde,
y vamos a poner en pollos de engorde no vacunados, no hemos conseguido mortalidad en ningún solo pollo. Cuando nosotros hacemos los experimentos de Gumboro, el grupo control con Gumboro, no muere uno, pero se deprime un poquito, le da una diarrea, y entonces pasan esos 6 o 7 días máximo, o 8 días del periodo agudo, y los pollos son perfectos, paraditos, pero ustedes van a ver el peso corporal y van a tener 200, 300, 400 gramos menos de peso corporal debido a la diarrea y una afectación de todos los parámetros productivos. Mientras tanto, acá en esta misma diapositiva están viendo lo que hemos obtenido con pollitas de postura. Se mueren todas las pollitas no vacunadas, porque son mucho más susceptibles. A lo que voy es, si estamos hablando de depresión inmune, es pollo de engorde. Y que no lo notamos, porque lo que tenemos, lo que más abunda son las cepas clásicas, no nos damos cuenta. Es tan importante la inmunodepresión en el pollo, que este trabajo hecho por el doctor Schat, ¿no? Justamente esquematiza todo el ciclo de inmunosupresión o depresión en una campaña de pollo de engorde. Y acá podemos ver en 49 días, como él lo pone, si la infección por virus inmunodepresivos ocurre muy tempranamente, como a los 7 días, nosotros podemos tener pronto una permanente inmunosupresión. Si ocurre después de los 14 días hasta poco más arriba, vamos a tener una transitoria, con las consecuencias, obviamente, que todos conocemos de respuesta de anticuerpos afectada y de susceptibilidad a diferentes agentes, a otros agentes. Y entonces, pero como ven, es el pollo de engorde el que sirve para esquematizar mejor, porque es donde frecuentemente podemos tener nosotros depresión del sistema inmune. Y eso ya lo habíamos mostrado. Ahora, si nosotros queremos hacer un diagnóstico y reconocer que nuestras aves están inmunodeprimidas, ¿cuál es el cuadro clínico que muestra las aves que tienen inmunodepresión? No hay un cuadro clínico, que sea, voy a bajar esto, no hay un cuadro clínico que sea esto, como cuando nosotros decimos Newcastle y reconocemos, o bronquitis, o laringotraqueitis. En este caso, una de las expresiones de la inmunodepresión es síndrome de mala absorción, pero lamentablemente síndrome de mala absorción es un síndrome que puede ser ocasionado no solo por patógenos inmunodepresivos o agentes linfotrópicos, sino, hemos dicho, por estrés, por problemas de alimentos, toxinas alimenticias, por vacunación con oxígeno, estrés ambiental, etc. Entonces, la inmunodepresión es multifactorial, ¿no es? Entonces, por eso digo, ¿cuál es el cuadro de inmunodepresión? No es un cuadro característico de inmunodepresión. Vamos a pasar a esta diapositiva. Por ejemplo, estos pollos son los que vinieron de Puerto Maldonado en el año 2004, cuando hubo el brote con el virus virulento que había llegado de Brasil, ¿no? Y entonces, cuando los vimos, dijimos, ¿qué tiene? Uno puede decir, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa es esto? Es una inmunodepresión, pollo disparejo, enano, plumas erizadas. Entonces, síndrome de mala absorción es una expresión que uno puede decir de inmunodepresión, pero no puedo asegurar que es por anemia o por Gumboro, porque en este caso, posiblemente fue Gumboro, porque era de esa zona donde había estado multiplicándose, porque los virus virulentos también causan inmunodepresión. Estos pollos también fueron de Puerto Maldonado. O sea, cuando decimos cuál es el cuadro clínico, estaba diciéndole cuál es la sintomatología de la inmunodepresión, ya hemos visto mala absorción, pero todos refieren dermatitis gangrenosa también dentro de la teoría. Bueno, en mi caso, el único caso que yo he podido ver de una verdadera dermatitis gangrenosa son aquella vez en Puerto Maldonado. O sea, después que pasó el brote, se empezó a ver esas cosas. Esto es una verdadera dermatitis gangrenosa. Yo jamás en mi vida la he vuelto a ver, realmente. Entonces, estamos viendo diferentes caras de inmunosupresión. Estos son pollos de Puerto Maldonado, también de aquella vez cuando hubo el problema. Mirábamos el timo estaba chiquitito, enrojecido, efectivamente había la dermatitis, la bursa la veíamos como una gelatina adentro, habían hemorragias musculares, empezamos a ver también la médula para ver si era anemia, porque acostumbramos, cuando vemos este tipo de problema, a decir anemia, y no decimos Gumboro, tampoco decimos manejo, tampoco decimos, siempre estamos pensando en la anemia infecciosa. Este es otro lote que tiene cara de inmunodepresión, y que miren cómo tiene, ¿qué cosa es síndrome de mala absorción? Es el síndrome del tránsito rápido, el síndrome del enanismo, y ahí vemos que tiene hasta prolapso de
de la cloaca, los pollitos que se están quedando enanos, se ven pollos que las plumas son más grandes, que están haciendo plumas más grandes que el cuerpo. Quiero bajarle la voz. Bueno, y entonces esto es, y acá cuando abrimos estos pollos, efectivamente miren esas heces llenas de agua, ¿y qué cosa encontramos? Sí hay enrojecimiento del timo, otra vez estamos viendo el proventriculitis, porque cada vez que el pollo se come, que quede enano, también empiezan a comer más cama, también, y la cama con sus toxinas, con las toxinas genera proventriculitis, entonces vamos a, pero acá ustedes empiezan a ver hemorragias musculares también. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Es un virus? ¿O es que el pollo también puede haber sido mal manejado, mal transportado? O sea, ha empezado a haber disparidad, empieza a comer cama, y al comer cama come todos estos virus de la cama, toxinas. Entonces, el diagnóstico es complicado, ¿no? Cuando vemos nosotros síndrome de mala absorción, hay que recurrir a un diagnóstico preciso, haciendo todas las herramientas posibles de diagnóstico. Pero no solo síndrome de mala absorción, dermatitis gangrenosa, son expresiones de presencia de virus inmunosupresivos, sino también, como todos sabemos, la hepatitis a cuerpo de inclusión es mencionada en la mayoría vamos a ver, de textos, de una manera teórica, y también colisepticemia. Y esto es cierto, porque nosotros también, en los casos que vamos a ver ahorita, de hepatitis a cuerpo de inclusión, muchos de los casos que hemos tenido, hemos visto como la bursa había ahí un compromiso del virus de Gumboro, que es evidente porque las lesiones que causa el virus de Gumboro prácticamente son, en la bursa de Fabricio, prácticamente son patognomónicas. Entonces, la expresión de presencia de virus inmunosupresivos, de que tengamos, está dada por todas estas condiciones que estamos mencionando en la diapositiva. Y acá nosotros vamos a ver, este es un caso de hepatitis a cuerpo de inclusión. Y vemos, la hepatitis suele causar muerte súbita, por suerte vienen a veces, entonces empiezan a decir, se elevó la mortalidad. A nosotros no nos vienen a decir, está deprimido, mira, tiene diarrea. Esa diarrea blanca que ven ahí, pero vinieron con el diagnóstico de hepatitis, pero ahí hay una diarrea rara, hay depresión. El virus de hepatitis no lo deprime tanto, lo mata por el edema pulmonar, hay una muerte súbita de los animales, ¿no? En este caso, vemos un cuadro de depresión, además de las aves muertas que estaban al costado. Y ahorita vamos a ver, esas son esas aves, las muertas, efectivamente, hay hepatitis a cuerpo de inclusión. Las lesiones son típicas y características de hepatitis a cuerpo de inclusión en el hígado, el hidropericardio, en sí o no. Pero empezamos a ver hemorragias en la musculatura, y si ustedes miren esta bursa de Fabricio. La bursa tiene, se ven las plicas de afuera, que ustedes ven los cambios que ocurren en la bursa por virus de Gumboro, suceden una serie de cambios, y le van a decir que a los tercer día ahí tiene edematoso, gelatinoso, y le van a decir que al cuarto, quinto día empieza a notarse la bursa blanca y que se notan las plicas desde fuera y ya después se termina. Cuando vimos de esta bursa que ustedes están viendo aquí, es esta misma bursa. Entonces, la mayoría de casos de hepatitis a cuerpo de inclusión que han venido, siempre ha habido una asociación entre el virus de Gumboro y el virus y la hepatitis. Y acá vemos otra vez la diarrea, la depresión y la diarrea blanca, porque el virus de Gumboro, ¿qué ocasiona? Depresión y diarrea, nada más. En este caso, que son esos pollos que acaban de ver ahí, ustedes ven que la bursa tiene hemorragias. Y acá se detectó también el virus de Gumboro. Las aves están muriendo, sí, con hepatitis a cuerpo de inclusión, y lo que lo mata al pollo con hepatitis es el edema pulmonar, y eso causa muerte súbita. Pero está metido ahí el virus de Gumboro también. Entonces yo pienso que el gemelo ideal, el compañero ideal del virus, de los virus de Gumboro, es el de la hepatitis. Esta es yo fui a otro país por hepatitis a cuerpo de inclusión. Las aves se morían y fui a hacer una charla y a tomar muestras para poder hacer la identificación también de los serotipos de virus de hepatitis que estaban causando el problema ahí, ¿no? Y efectivamente es un sitio caliente, era un sitio de bastante temperatura alta, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a hacer acá están viendo ustedes en el video de la derecha, los animales deprimidos. Yo estoy mencionándoles hace un ratito que hepatitis tiende a causar muerte súbita en un animal grande cuando ya tiene 30 días, 35 días, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos la necropsia de esos que ahorita la van a ver en la diapositiva que sigue,
Entonces, encontramos lesiones que no son compatibles solamente de hepatitis a cuerpo de inclusión. Efectivamente, hay hepatitis a cuerpo de inclusión allí, pero vamos a ver, ahorita que ya terminó el video, que sí había hepatitis, y yo he tenido que hacerlo en la mesa, donde estaba ahí, se ve, incluso por eso hay en el ambiente y todo. La hepatitis es típica, todas las lesiones que habían ahí, pero miren, echen una mirada a la bursa, y van a encontrar que la bursa tiene edema, y miren las hemorragias musculares que lucían las aves en los muslos. Y yo les voy a decir una cosa, el gumboro, ¿qué ocasiona? Edema de la bursa de Fabricio y hemorragias musculares, y a veces una necrosis en el hígado, en el borde. Qué pena, no lo he metido porque no era el tema de hablar solo sino del aspecto inmunosupresivo. Y entonces eso causa, aparte causa una hemorragia también en la unión del proventículo y la molleja, que lo vemos en los casos que vienen aquí. Pero a lo que yo voy aquí es que esto no solamente es hepatitis, porque en pollo de engorde las hemorragias musculares no son como las que estamos viendo. En pollos de engorde, las hemorragias musculares en pollitas sí son así de severas, pero en pollos de engorde son sutiles. Yo sospecho que este virus incluso era virus virulento. Pero bueno, entonces estamos viendo expresiones de inmunosupresión. Hemos visto síndrome de mala absorción, dermatitis gangrenosa, entonces hemos visto hepatitis a cuerpo de inclusión, síndrome de mala absorción, dermatitis gangrenosa. Ahora también hablamos de la colisepticemia famosa. Y entonces, esa coli, hay veces en que el gumboro es clínico, pero pasa desapercibido, porque ya acabamos de ver hace un rato en alguna de las diapositivas que nosotros con la cepa Farrager infectamos a los pollos sin vacuna y no se muere ni uno, pero va a tener, si le encontramos la bursa edematosa, sí se deprime el pollo un poco, tiene diarrea y después tienen un montón de peso, de gramos menos de peso corporal que los vacunados. Entonces, este caso, lo que pasó fue, en este caso, que la preocupación era la presencia de muchos animales contaminados, así como los contaminados están a la izquierda. A la derecha tenemos los... Entonces, al laboratorio llegaron contaminados y no contaminados del mismo galpón, ¿no? Y estos son los contaminados. Y están postrados no porque tengan articulación hinchada o signos nerviosos. Están postrados porque cuando los hemos abierto, hemos visto pollo que tiene coli, los huesos se ponen frágiles porque ya empieza ya comienza a haber una osteomelitis también. Aunque no está el hueso amarillo, ya hay bacteria ahí. Entonces, esta postración que ven, aparte que es la depresión del animal que está enfermo, y este es el no contaminado, y lo ven parado, lo ven aparentemente bien, pero los pesos estaban un poquito bajos. Entonces, los dos lotes llegaron al laboratorio voy a apagar acá la bulla, llegaron al laboratorio para ver de qué se trataba, ¿no? Y entonces ahora, al hacer la necropsia, efectivamente encontramos que el lote de pollos contaminados estaba muy contaminado con pericarditis, aerosaculitis y perihepatitis. Y los huesos, miren, claro, el hueso ni siquiera se desarticula la cabeza de fémur, se fractura completamente, y este es un resumen de la necropsia, por supuesto. Y en el grupo no contaminado, ¿qué cosa encontramos? Miren lo que nos encontramos. Las bursas típicas patognomónicas del virus de Gumboro. Sin embargo, no se notaba. La preocupación era la contaminación. Pero ¿qué cosa nos está diciendo acá? Miren la bursa edematosa, casi igual que lo que obtenemos cuando hacemos el desafío con la cepa Farrager en los pollos experimentales, vamos a decir. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo esto? Miren, ustedes, del grupo contaminado, ustedes tienen unas bursas más pequeñas que el vaso, porque ya empieza la atrofia. Sin embargo, también ahí encontramos hemorragia, que era una secuela. En el no contaminado, encontramos bursas más grandes o iguales o más grandes que la... ¿Por qué? Porque están en pleno proceso de edema, de replicación bursal, del virus de la infección bursal. Estas 3 bursas están amarillas, edematosas. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo este caso? Que el virus de Gumboro, estamos preocupados por una contaminación con coli. El virus se está replicando en el ratón. Y por suerte que hemos abierto pollos que estaban aparentemente sanos y encontramos el virus ahí. Entonces va replicando, va causando infección, inmunodepresión, y van contaminándose y va causando infección activa en otros. Y así encontramos en el mismo galpón 2 tipos de pollos. Entonces, eso es otra expresión silenciosa. El virus
de Gumboro lo tenemos allí, pasa desapercibido porque una diarrea puede ser mínima o moderada, puede ser confundida con lo que es un cuadro tóxico, qué sé yo. Ahora, ¿qué hacer para esos problemas de estos virus que acabamos de ver? Diagnóstico. Sí, los métodos de diagnóstico los tenemos, son perfectos y precisos, ¿no? Podemos ver los signos, las lesiones, detectar el ácido nucleico del virus por PCR en tiempo real y tener el resultado al día siguiente. Hemos hecho nosotros en marcha tenemos varios trabajos porque el virus de Gumboro es el más detectado, pero también podemos hacer la serología. Entonces, aquí en este caso, nosotros por serología también podemos tener a la saca, acostumbramos a hacer Gumboro. No acostumbramos a hacer a la saca anemia ni reo. Lo que yo voy a mostrar, no voy a mostrar serología de saca. Estos son serología de anticuerpos maternales al virus de anemia, y en este caso al virus de Gumboro. Arriba ustedes tienen el promedio aritmético de títulos, y abajo tienen el coeficiente de variación. Y yo quiero que vean, porque si nos está preocupando dos virus, que son el número 1 y el número 2, vamos a ver, ¿qué nos interesa para un virus que está en la cama? Inmunidad pasiva, pues, ¿no? La inmunidad pasiva maternal es importantísima, sí, es verdad. Entonces, pero más importante en anemia es que no pase el virus de la madre. Y entonces, ¿qué hacemos? A la madre la vacunamos, a la madre se le vacuna para poder proteger al pollito los primeros días de vida. ¿Y cómo es la respuesta inmune maternal? ¿Cómo es la transferencia inmune maternal de anticuerpos en anemia? Lamentablemente no es perfecta. En Gumboro sí es perfecta, en anemia no. En anemia, ¿qué tenemos? Disparidad de títulos en la progenie. Tenemos anticuerpos bajos, promedios de anticuerpos bajos, promedios altos, bajos, y tenemos coeficientes de variación amplios, como se puede ver en este caso, muy amplios, o en algunos casos no. Esa es la figura de anticuerpos maternales real, de pollos de anticuerpos para anemia. Esa es la figura del virus de Gumboro. Los anticuerpos maternales para anemia, para Gumboro, son muy altos y los coeficientes de variación son estrechos. O sea, la vacunación de la reproductora contra Gumboro es excelente porque logra uno lo que quiere, alto título y estrecho coeficiente. En anemia, no, pero la vacunación crea reproductora, evita la transmisión vertical, que es lo más importante, porque yo quiero que recuerden, mire, Gumboro, así como están viendo, que es excelente la inmunidad pasiva para Gumboro, sin embargo es un virus muy detectado. ¿Y qué cosa es lo que está pasando? Y yo quiero establecer dos paralelos. Gumboro es un problema, es un virus ARN que hay virus variantes, antigénica, la variación del genotipo, vamos a decir, del subtipo, ¿no? Son diferentes. En anemia tenemos un solo serotipo, no hay variación antigénica. Entonces, cuando nosotros tenemos un virus que no tiene variaciones antigénicas, el control por vacunación va a ser muy bueno. Cuando nosotros tenemos un virus con variaciones antigénicas, el control por vacunación no es tan bueno. Entonces, Gumboro es muy diferente que anemia. Si bien es cierto, Gumboro tiene una inmunidad altísima maternal, sin embargo tenemos el virus en la cama y nosotros detectamos mucho virus de Gumboro en la cama, en las aves, y no detectamos virus de anemia en las aves. Entonces, ¿qué nos dice eso? Miren, esos son los PCRs en tiempo real para Gumboro en 2020 y 2021. 88% de las bursas que llegan son positivas. Y todos los virus son variantes. Tenemos, por lo menos 85% es variante. Y no he querido ya cambiar porque es casi todo variante. Muy poco es igual al virus vacunal. Los amarillos son negativos. Y los virus se encuentran a partir de los 21 días hasta los 46 días de edad. Es pan de cada día, ¿no? O sea, está presente ahí. Ahora, ¿cuáles son los PCR de detección del virus de anemia por PCR en tiempo real? Casi no se detecta tanto, es así que ya ni mandan. Y los virus que hemos detectado, poquísimos, han sido solamente en aves grandes, 35, 37 días de edad. ¿Cuándo el virus de anemia? ¿Cuándo es importante no tener anemia en el pollo? Las 3 primeras semanas. Si no hay virus a los 7, 14, 21 días, el impacto es mínimo de anemia, ¿no? Pero si, en cambio, en Gumboro, si ustedes tienen virus acá a los 40,
si tienen virus de anemia, de Gumboro, a los 28, están teniendo enfermedad clínica y están teniendo diarrea y se están afectando los parámetros productivos. Yo quiero que establecer una importancia que tiene Gumboro, es sumamente importante. Anemia es muy importante en la reproductora. Para eso el trabajo de la reproductora es vacunarla y evitar la transmisión vertical. Y efectivamente el control aparentemente de la vacunación en la reproductora, aun cuando es solo una vacuna viva, no hay inactivada, está siendo exitoso por el tipo de virus. Es un virus que no tiene variaciones antigénicas. Para Gumboro ha habido un desarrollo de vacunas inmenso, como sabemos, hasta vectorizadas, complejo antígeno-anticuerpo, etcétera. Pero yo quiero mostrar estas PCRs de anemia, que son pollo de 35 días, porque chiquitos nunca hemos detectado. Y fíjense ustedes, el control positivo, que es una vacuna de anemia, y ahí tienen el virus detectado en el timo y el vaso de pollos de 35 días en este caso, de 37 días en este caso, y ustedes ven que el virus es igual. El genotipo viral detectado por PCR tiene la misma temperatura de melting. Es un virus igual, y en cambio ahora veamos lo que pasa con Gumboro. Todos los virus de Gumboro que nosotros hacemos, los cuales analizamos, las bursas que analizamos por PCR en tiempo real, todos los virus, el virus vacunal es diferente al virus que está en el campo. Entonces, cuando hay variación antigénica, el control se hace más complicado. Y eso yo por eso creo que la importancia de Gumboro hoy en día es mucho más importante. En anemia es no tenerlo, el virus, las primeras semanas. Y eso nosotros no lo hemos detectado jamás. Las pocas veces que se han detectado han sido en pollos de 35 y 40 días. ¿Cuál es el impacto de un pollo de engorde que empieza a ingerir virus de anemia a los 35 o 40 días? Creo que es mínimo. Lo importante es que no venga de la madre, y el trabajo lo hace la madre. Lo mismo esto es en una empresa que hicimos el seguimiento. No había nada la primera semana, tampoco a la segunda, a la tercera, a la cuarta empezó a detectarse virus de anemia. Pero allí ya no hay una actividad depresora del sistema inmune. Entonces, ya, teniendo los virus de la cama adelante, y por supuesto, ¿cuál es lo que tenemos? ¿Por qué me preocupa el manejo? Está en nuestras manos, el manejo de la cama, porque en Gumboro vemos qué cosa tenemos que hacer, minimizar la cantidad de estos virus. ¿De qué manera? Si bien es cierto que vamos a echar mano de los programas del diagnóstico para saber qué tenemos, y de los programas de vacunación, que son perfectos, pero hay que ayudar en una parte muy importante para estos virus que están en la cama, y no solo Gumboro, sino también reovirus, que se ha convertido últimamente en un problema, por los problemas no solamente de patas, la emergencia de virus variantes. Entonces viene ya a tallar acá lo que es el descanso de la granja, la densidad poblacional, el manejo de la cama, la desinfección, la recepción, porque por esa parte nosotros vamos a contribuir tremendamente, sin que yo pueda ya entrar, creo, no voy a tener tiempo, creo, para entrar a Marek. Yo no he hablado casi de Marek, porque tampoco está en nuestras manos. Yo creo que el virus que más está en nuestras manos es Gumboro. Anemia está en la mano, la vacunación de la reproductora. Está bien que con bioseguridad vamos a bajar todo, pero en Gumboro hay un trabajo adicional que hay que hacer con la crianza de las aves, y tal vez también Reo cae en eso. Pero Marek, ¿qué hacemos con Marek? Si todos los pollos son vacunados al primer día. Allí, y ya sabemos que hay también un rol inmunodepresivo temprano a nivel del linfocito B, que es la citolisis del linfocito B temprana, porque los tumores son más tarde, y eso ocurre más en el linfocito T, como lo muestra esta diapositiva, ¿no? Estos problemas de Marek que se ven son problemas clínicos de enfermedad en la adulta, pero los problemas que nosotros pretendemos mencionar como son a nivel de pollo de engorde, en la parte temprana. ¿Y qué cosa estaría en nuestras manos hacer para Marek? Tal vez evaluar el proceso de vacunación de Marek en la planta de incubación, tal vez ver que haya la viabilidad de las células, porque es un virus asociado a de las células vacunales, ¿no? Y tal vez hacer de repente la determinación de qué virus es el que tenemos más presente mediante el análisis de la pulpa de la pluma. Todas estas cosas escapan un poco más del día a día. Yo por eso he querido dar énfasis más que nada al problema
del virus, de los virus, del manejo y desinfección y de vacío sanitario, porque es la que va a dar pie fuera de la vacunación. Obviamente que la vacunación de la reproductora nos va a dar los anticuerpos maternales. Sin embargo, estamos viendo que el virus se detecta en la bursa de la mayoría de pollo. ¿Dónde está saliendo este virus que son diferentes antigénicamente y que logran sobrepasar los anticuerpos, logran infectar al pollo y causando las expresiones que hemos visto en este momento, que son pan de cada día, colisepticemia, síndrome de mala absorción, hepatitis a cuerpo de inclusión, ¿no? Dermatitis gangrenosa no tanto, pero eso son cosas que bajan la productividad y la baja productividad de las aves. Bueno, yo con eso terminaría, se me ha acabado el tiempo, así que bueno, ya lo que queda en el momento de las preguntas podré de repente con todo gusto resolver las preguntas, las inquietudes que tengan cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Audio, Raulito, audio. A usted, doctora Eliana, ya nos hemos vuelto caseros en estas transmisiones. Sí, muy brillante su presentación, como siempre, doctora, ilustrándonos. Y más bien, dada la coyuntura y las circunstancias, creo que podemos aprovechar estos minutos que quedan, ¿no? Para que usted complemente aquellos detalles que quedaron pendientes con el tiempo tan escaso que está planteado en los tiempos de exposición. Si nos hiciera el gran servicio, doctorita. A ver, sí, yo también me he vuelto a escuchar, recién me he escuchado. Sí, el énfasis que le daba al Gumboro es un énfasis real. Mira, yo escucho y escuché ayer también las charlas de Rodrigo Gallardo y todo, y cuando hablan bastante de anemia. Yo le doy un segundo plano en lo que es esto, en lo que es, vamos a decir, que las enfermedades son importantes por el daño que hacen o por su frecuencia, ¿no? En el caso, yo creo, de la frecuencia de anemia, que anemia esté presente en el campo como nunca hemos encontrado un problema de anemia, como repito, no problema, hemos detectado el virus, ¿no? Porque ahí sí hay tenemos las herramientas, el PCR es perfecto, el PCR de anemia es un PCR en tiempo real que no falla, o sea, porque a veces uno puede decir que pueden haber virus complicados, reovirus es complicadísimo, pero anemia no, el PCR te detecta, es un solo serotipo, es perfecto. Entonces, no es que haya falla en la detección, lo que no hay es el virus en las aves. Hemos tratado en repetidas oportunidades, en casos que han habido, que se ha pensado que hay inmunosupresión y se ha tratado de encaminar a hacer el descarte de anemia, no hemos podido encontrar hasta ahora. Yo no tengo ningún solo caso desde que se vacunan las reproductoras, ¿eh? Porque hay un trabajo que hicimos nosotros antes, que fue la tesis de Benjamín Quesada, que fue la tesis que evaluó la transmisión de anticuerpos a la progenie de 3 lotes de reproductoras. Un lote que había sido vacunado con la vacuna que le llamábamos, bueno, sí virulenta, en realidad es la vacuna que no está atenuada. La otra que era la atenuada. En ese momento no había, ¿quiénes eran? Voy a decir, la que tenía Loman, que era la cepa TAD, la que tenía en ese momento Intervet, que era la atenuada, y después salió la de Ceba, que es otro tipo de vacuna de virus, también vivo, ¿no? De anemia, en todos los casos son vivos. Pero cuando había un lote de reproductoras que no había tenido vacuna, porque antes en anemia se pensaba que nosotros mejor, ¿para qué vacunamos? Cuando recién apareció la anemia, es una enfermedad nueva, de los años 70 y tantos. No es de la época de la influenza del 18 ni del 20 y tanto de Newcastle. Es una enfermedad del desarrollo avícola, como Gumboro, de los finales de 70. Entonces, al principio se decía que el virus, como el virus era ubicuo, ¿para qué íbamos a vacunar a la reproductora? Que la reproductora iba a encontrar el virus en la cama de todas maneras. Y entonces, en ese trabajo que hicimos de Benjamín Quesada, un plantel de reproductoras no había sido vacunado. ¿Pero qué cosa encontramos? Encontramos 10% de las reproductoras estaban poniendo ya en producción, eran negativas. O sea, la probabilidad que estén transmitiendo el virus a la progenie era altísimo. Cuando ya se decide que todas las reproductoras tienen que vacunar, y ya tenemos el PCR, no hemos detectado nunca. O sea, yo sinceramente le doy un paso primario a la anemia para la madre,
pero un paso principal de enfermedad inmunosupresiva para el pollo de engorde. La ponedora tampoco, porque las ponedoras están levantadas en batería, la mayoría también ahora. Y este virus está en la cama. Este virus, ¿en quién es un problema? En el pollo de engorde, para mí el virus de Gumboro. Y los videos que han visto, y tenemos más todavía, en donde vienen por un diagnóstico de los mencionados en la teoría como consecuencias de inmunodepresión, hepatitis a cuerpo de inclusión, y colisepticemia y síndrome de mala absorción. Y lo que más encontramos nosotros muchas veces es, la mayoría es Gumboro y no anemia. Yo creo, y qué cosa he tratado de decirles en el tema. ¿Cuál es la razón de que no podemos controlar Gumboro? Lo que he tratado, y el mensaje, y espero que lo hayan captado, es que la variación antigénica, entonces, si bien las reproductoras son vacunadas, ¿no? Son vacunadas, pero la variación antigénica no va a permitir un buen control cuando hay variación antigénica. Pasa con bronquitis, igualito. En cambio, en anemia no hay variación antigénica. Tampoco hay transmisión, vamos a decir, si la transmisión vertical es importante, entonces los anticuerpos que pase van a ser al serotipo que existe, al único que hay. El control de anemia es mucho más simple por el hecho, para mí, de no haber más que un solo serotipo. Y el gran problema de Gumboro es tener variaciones antigénicas. Entonces se hace más difícil el control por vacunación. Eso es lo que yo creo. No, yo esperaría, no sé si hay alguna pregunta para que yo pueda responder, pero yo quiero que hayan captado la idea. Realmente la presentación es desde el punto de vista práctico, desde un punto de vista de lo que ocurre en el campo, como les he puesto ahí los PCRs, cómo se muestra la serología. La serología es imperfecta para anemia, sin embargo estamos viendo que no se detecta el virus. Porque imperfecta, porque lo más importante del programa de vacunación de la madre es evitar que pase el virus a la progenie. Eso sí es grave. Y sí que lo hubo en la época que no todos vacunaban a la reproductora. Pero yo creo que eso está bastante bien. Sin embargo, deseamos que mejore la transmisión vertical de anticuerpos maternales en anemia. Deseamos. Pero vemos que no es un problema. Tanto es así que ya ni nos preocupamos de mandar aves para hacer anemia últimamente, al ver que no hemos detectado. Pero Gumboro sí, cada vez hay más necesidad y deseo de ver si hay bursa con presencia de virus, y lo encontramos. Y tenemos esas diarreas silenciosas que podemos pensar que es una intoxicación alimenticia y que puede ser el virus de Gumboro, ¿no? Yo espero que hayan captado la idea, el mensaje de la charla. Sí, definitivamente no me queda ninguna duda, doctorita. Siempre es muy, muy aleccionador escucharla y mantener esta información de primer nivel y sobre todo de nuestra realidad, que es lo que vivimos día a día. Lamentablemente el tiempo es muy tirano y nos ha ganado, nos ha superado con toda la expectativa que se ha generado y la calidad de las presentaciones. Quiero agradecer a la doctora Eliana Cochea por la presentación, al doctor Minassian, al doctor Jackwood, quienes nos han ilustrado con unas brillantes presentaciones, y con esto damos por culminada esta sesión del día de hoy de la Sala 1 en Sanidad Animal. Muy grato y muy contento del desarrollo desempeñado por todos los expositores, y con ustedes será hasta mañana en la siguiente sesión. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Raulito. Muchas gracias por todo.